Biblia en el libro de Esdras, por favor. Esdras. Para continuar estudiando esta porción de la Escritura que nos muestra la fidelidad de Dios sobre su pueblo, al permitirle regresar a la tierra de la cual habían sido despojados, como lo hemos estado estudiando, y espero que ya lo tengas bien en la mente, ¿verdad? Habían sido despojados de su tierra 70 años atrás, y como lo hemos visto a lo largo del estudio de este libro, tanto el regreso como la reconstrucción de todo lo que había quedado en ruinas posterior a la conquista y al saqueo de Jerusalén, más que la reconstrucción, y esto es muy importante, más que la reconstrucción de un lugar físico, representaba una reconstrucción espiritual, a través de la cual el pueblo tenía la oportunidad de regresar una vez más a la adoración y a la alabanza de su Dios, y sobre todo a volver a caminar en santidad, esa santidad que a consecuencia del pecado se había perdido y que los había desviado en la adoración a dioses falsos. Por eso, como lo hemos visto, en el proceso hay una profunda oposición levantándose y tratando de frenar aquello que Dios quería hacer en su pueblo y a través de su pueblo. Y me encanta porque a través de esto podemos ver y tener la certeza de que cuando Dios determina que algo va a ser hecho, no hay absolutamente nada ni nadie que pueda detener o que pueda alterar lo que Dios ha determinado que suceda. Nadie. Y esa es nuestra esperanza. Saber que de nuestro lado, y quiero que escuches esto, saber que de nuestro lado está un Dios soberano, un Dios eterno en quien caminamos en victoria cuando andamos en su voluntad. Y esa es nuestra esperanza. Saber que la victoria es segura cuando tú y yo disponemos en nuestro corazón a andar en la voluntad de Dios. Y a través de lo que Esdras nos describe, hoy vamos a ver una nueva etapa, un nuevo comienzo después de que el templo por fin es terminado e inaugurado bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, que es lo que hemos estudiado básicamente del capítulo 1 al capítulo 6. Entonces, acompáñame a darle lectura al libro de Esdras, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Me voy a detener en el 5, pero vamos a ver un poquito más después. Esdras, capítulo 7, versículo 1. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mariot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Y ahí dices, ese sí lo conozco, ¿verdad? Al Buki. No, es otro Buki, ¿no? Ese es con K. Versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Y es una lista interminable de nombres, ¿verdad? Si vas a tener un bebé, ahí tienes de dónde escoger nombres, ¿verdad? Y como mexicanos le hemos dado cierto valor y hasta cierto punto hemos tomado nuestra identidad de cosas que quizá para otras personas no tienen mucho sentido. Como mexicanos tenemos bien puestos ciertos valores, ciertas cosas de donde venimos y tomamos parte de nuestra identidad, de lo que somos. Como por ejemplo, comer picante, ¿verdad? Comer cosas picantes es una ofensa
y tu compromiso con México y con tus raíces está en duda o simplemente no existe, si se te ocurre no comerlo, ¿verdad? Híjole, no, es que pica. Uy, cálmate, europeo, ¿verdad? Uy, cálmate, gringo. No, ¿cómo que no comes chile? ¿Qué no eres mexicano o qué? ¿Verdad? Todos los días, o casi todos los días, me enfrento a esa amenaza, ¿verdad? Uy, tu esposa come más picante que tú y eso que es de los Estados Unidos. Sí, no me gusta, ¿no? Ora por mí. O puedes no tener tu esquema de vacunación completo, es decir, tus papás pudieron no llevarte a que te pusieran todas las vacunas que necesitabas, pero como mexicano es imperdonable que cuando suena payaso de rodeo, te pares a bailar, ¿verdad? Porque si no te paras a bailar cuando suena payaso de rodeo es, uy, qué aguado, uy, no, pues viejito, no, uy, no, que no sé qué, ¿verdad? Porque de alguna manera hemos tomado cosas como estas para identificarnos y sobre todo para justificar nuestro comportamiento. Ahora, te hablo de esto porque algo parecido es para la cultura judía las genealogías. Para ellos el registro de quiénes eran sus antepasados y de dónde venían era algo sumamente importante porque les daba una identidad y les daba la certeza de su origen. Por eso en el Antiguo Testamento, principalmente, creo que la última lista de genealogía la encontramos en Mateo y en Lucas, si no me equivoco, donde se describe, el autor toma tiempo y gasta tinta y papel para dar una lista y en algunos casos enormes de nombres y de los lugares de donde venía cada personaje. Ahora, te comento esto porque Esdras, que es quien escribe esto que acabamos de leer, decide introducirse a sí mismo en la historia y en la parte que a él le toca dirigir, detallando justamente su genealogía, que si te fijas, comienza ¿con quién? ¿En dónde comienza la genealogía de Esdras? Con Aarón, ¿verdad? Con Aarón, el primer gran sumo sacerdote que Dios pone sobre su pueblo. Y quiero que veas lo importante que fue detallarla, porque más allá de una lista de nombres, más allá de que Esdras esté interesado quiénes eran sus antepasados, más allá de que Esdras tenía la misión o el llamado de organizar el regreso de este segundo grupo de judíos, que si te acuerdas, ¿quién ganó en el maratón de hace 15 días? El maratón que hicimos. El equipo de la hermana Anita. Ok. ¿Cuántos grupos, en cuántos grupos se dio el regreso de Babilonia a Jerusalén? En 3 grupos, ¿verdad? Y Esdras es el encargado de dirigir el segundo grupo que viene de regreso, pero más allá de eso, más allá de tener esa responsabilidad, Esdras se encargaría de dirigir al pueblo a retomar la obediencia a los mandamientos y las leyes que Dios había dado a su pueblo, y principalmente a restablecer las prácticas ceremoniales y las prácticas litúrgicas dentro del templo que ya se había inaugurado. Y toma nota porque esto va a venir en el segundo maratón, ¿ok? Ok, para los que no saben de qué estamos hablando, hicimos un concurso, ¿verdad? Un maratón bíblico basado en todo lo que hemos estudiado en el libro de Esdras, ¿ok? Entonces, toma nota para que tu equipo sea el ganador el próximo maratón. Ahora, entonces, Esdras iba a ser el encargado de regresar con este segundo grupo,
pero también iba a ser el encargado de enseñar al pueblo a obedecer los mandamientos y las leyes de Dios. Se iba a poner en orden tanto las cuestiones ceremoniales como las cuestiones litúrgicas dentro del templo. Y aunque esto ya se hacía con Zorobabel y Jesúa, que son los principales personajes del capítulo 1 al 6, Esdras viene a darle un énfasis más profundo y mucha mayor fuerza a la enseñanza y al cumplimiento de la ley de Dios. Eso era el propósito de Esdras: inyectar fuerza, inyectar vigor, dedicar su tiempo a que el pueblo aprendiera no solamente lo que dice la ley, en ese tiempo la Torá, sino a guiar al pueblo a obedecerlo. Y por eso es tan importante que Esdras detalle la genealogía como lo hace, porque a través de ella no solo termina validando su pertenencia, a través de la genealogía que Esdras describe aquí no solo valida su identidad, sino que a través de ella valida su autoridad para poder dirigir al pueblo en la enseñanza de la palabra. Entonces, por eso Esdras decide comenzar con su genealogía, porque valida su identidad, valida su pertenencia y valida su autoridad delante del pueblo de Dios. Ahora, para este punto, se cree que Jesúa, el sacerdote que había regresado con el primer grupo, ya había muerto. Entonces, básicamente, Esdras viene a ocupar el lugar de Jesúa. De hecho, si vamos a la cronología de los acontecimientos, encontramos que han pasado alrededor de 50 años desde que se inauguró el templo hasta que Esdras llega a Jerusalén. 50 años. Del capítulo 6 al capítulo 7 hay un periodo de 50 años aproximadamente. Ahora, y sé que estas cosas son muy técnicas, ¿no? Muchos datos, mucha información, pero las credenciales de Esdras son impresionantes. No sé si pudiste darte cuenta de eso. Las credenciales con las que Esdras se presenta son impresionantes. Al ser descendiente directo de Aarón, tenía linaje sacerdotal, pero además dice el texto que era un escriba. Ahora, un escriba no solamente era un experto en las cuestiones religiosas como las fiestas, como los ritos, como los sacrificios, que básicamente era en lo que se especializaba el sacerdote. El escriba era un experto en la ley y los mandamientos que Dios había dado a su pueblo. De hecho, su responsabilidad era preservar la palabra, literalmente copiando letra por letra, punto por punto, con la intención de que si un papiro o un papel, el papel con el que escribían en esa época, se dañaba, ya existiera una copia de ese mismo documento. Y se la pasaban haciendo eso toda la vida, copiando, tratando de preservar lo más íntegro, lo más puro, la palabra de Dios. Y no solo eso, su responsabilidad, aparte de copiarla, era interpretarla y era enseñarla fielmente al pueblo. Ese era el papel de un escriba. Entonces, además de ser sacerdote, Esdras era un experto en la interpretación y la enseñanza de la palabra. Y además dice el versículo 6, que no lo leímos, pero vamos a leerlo. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Y déjame detenerme ahí, pero quiero que veas este detalle. Dice el texto que era sacerdote, que era escriba y que además era diligente. Es decir, alguien
a quien se le asociaba con la sabiduría y con la justicia. Y eso era Esdras. Esdras no era cualquier personaje, Esdras era alguien con peso y con influencia dentro del pueblo de Israel. Ahora, si nos ponemos a analizarlo en el contexto de lo que significaba, creo que difícilmente encontraríamos a alguien en ese momento con la capacidad, con la disciplina y con el compromiso de Esdras. Si pudiéramos compararlo con alguien en el Nuevo Testamento, sería algo así como un Pablo del Antiguo Testamento. Fariseo de fariseos en cuanto a la ley irreprensible, instruido a los pies de Gamaliel. Algo muy parecido es lo que podemos ver en las credenciales de Esdras. Pero quiero que medites en esto, porque a pesar de todo lo que Esdras era, hay algo que él logra reconocer muy bien y que en más de una ocasión se va a encargar de mencionarlo, y que tú y yo necesitamos también empezar a reconocerlo en nuestra vida. Mira nuevamente versículo 6. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, por su linda cara, por sus credenciales y por el carisma que Esdras tenía. ¿Dice eso? No. Dice, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y si puedes, marca eso ahí en tu Biblia. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ahora es Esdras quien está escribiendo esto. Es Esdras mismo quien está dando testimonio de lo que él podía ver, que era la causa de por qué las cosas estaban pasando. Esdras reconoce que sin eso, sin la mano de Dios sobre él, todo lo que podía llegar a ser, todo su linaje, su posición, su sabiduría, su justicia, simplemente no servirían para nada, o al menos no para lo que Dios lo estaba llamando en ese momento. Era la mano de su Dios sobre él la que haría prosperar cualquier cosa que Esdras decidiera hacer o pedir para poder caminar en la voluntad de Dios. La mano de su Dios. Mira versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, que Artajerjes es rey de Darío. Darío era hijo de Ciro, ¿no? Ahí ve armando el rompecabezas. Versículo 8, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él otra vez, ¿qué? La buena mano de Dios. Y marca eso otra vez. Ya no nada más la mano de Dios, sino que ahora Esdras, mientras escribe y recuerda los acontecimientos, dice, no nada más era su mano, sino su buena mano. Y tienes que saber esto, porque cuando estás en Cristo y caminas en su voluntad, la buena mano de Dios está sobre ti. Y no sé si eso haga temblar tus rodillas, pero mientras yo estaba preparando esto y me ponía a pensar lo que significa eso, decía, Dios, ¿qué más puedo pedir? Dios, ¿qué más quiero?
Señor, cuando caminamos en tu voluntad, tu buena mano está sobre nosotros. Y esa es nuestra esperanza, que no es nuestra mano la que prospera las cosas, que no es nuestra posición, que no son nuestros recursos, que no es de dónde venimos, sino en dónde estamos y a quién le pertenecemos. Y cuando tú y yo estamos en Cristo y andamos en su voluntad, podemos tener la certeza de que su buena mano está sobre nosotros. Y es su mano la que hace que pasen y que prosperen todas las cosas, como lo hizo con Esdras. Y sé que lo has visto. Sé que has podido experimentar haciendo lo que tu mano no podía haber hecho. Sé que has visto su mano sosteniéndote cuando ya no había más fuerzas en ti. Sé que has visto su mano trayendo la provisión que necesitabas en el momento justo. Sabes, yo nunca he visto la provisión de Dios y he dicho, ¿ya para qué? Eso me hubiera servido hace 3 años o hace 5 años. No. Siempre que he visto la provisión de Dios es, gracias Dios porque llegó en el momento justo. Ni antes ni después. Y sé que has visto su mano consolándote cuando la aflicción superó sus límites. Y yo sé que has visto su mano, porque Jesús lo cambia todo. Y dice la palabra que no hay justo desamparado. Dice la palabra que cuando tú y yo caminamos en su voluntad, Dios no nos va a dejar. Al contrario, Él va junto a nosotros. Y alguien que entendió muy bien esto, aparte de Esdras, fue también el apóstol Pedro. Mira, acompáñame a 1 de Pedro, capítulo 5, no pierdas Esdras, ahorita vamos a regresar ahí. Pero 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues, bajo la ¿qué? La poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, de nosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Te das cuenta? El mejor lugar en donde tú y yo podemos estar es bajo su poderosa mano. El mejor lugar en donde tú y yo podemos estar es cuando Dios viene y pone su mano sobre nosotros. Porque es ahí, dice Pedro, donde tú y yo podemos venir y soltar nuestras cargas. Es ahí donde lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, su mano lo hace posible. Porque Jesús lo cambia todo. Y en Él tenemos un Salvador que es soberano, lo que significa que bajo su mano tenemos la gracia que necesitamos para poder caminar en su voluntad, lo que significa que bajo su mano tenemos los recursos que necesitamos, la fuerza que necesitamos, el ánimo que necesitamos, el consuelo que necesitamos. Pregunta, ¿lo crees? ¿Lo crees? Regresa a Esdras, por favor, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, y marca eso también, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Esdras había preparado su corazón. Y esto es clave en lo que Esdras haría. Si te fijas, dice que él prepara su corazón para
tres cosas: para inquirir en la ley, para obedecerla y para enseñarla. Ahora, esta palabra inquirir tiene la idea de caminar como en línea recta sobre algo, permanecer constantemente caminando sobre algo o perseverar, ¿verdad? No detenerse, sino seguir avanzando. Entonces quiero que veas lo profundo de esto, porque eso significa que Esdras intencionalmente, y ojo con esto, intencionalmente tuvo que preparar su corazón para caminar y permanecer en la meditación y en la contemplación de la palabra. Ojo con esto. Esdras preparó su corazón para caminar en la meditación y en la contemplación de la palabra. Entonces, otra vez, quiero que medites en esto. Porque cuando hablamos de meditar y de escudriñar y de pasar tiempo en la palabra, no es que no tenga tiempo, no es que tenga muchas actividades que hacer, no es que me tengo que levantar bien temprano para salirme a trabajar y regreso bien tarde a mi casa y llego muerto o muerta del trabajo. Cuando hablamos de obstáculos para pasar tiempo y meditar en este libro, no es que no le entienda. Muchas veces ni siquiera es que no sepa cómo hacerlo. El verdadero obstáculo y lo que verdaderamente me impide pasar tiempo escudriñando y meditando en la palabra es que de manera personal no he preparado mi corazón para hacerlo. Y pudiera tener 1000 excusas para argumentar. Es que me levanto a las 5 y me levanto a las 12, ¿no? Entonces, ¿a qué hora lo hago? Es que lo leo y pues como que no lo entiendo, entonces me desespero y me aburro y lo dejo, pero no. La realidad, y si somos honestos con nosotros mismos, es que hay una sola razón, y es esa: nuestro corazón no está preparado ni dispuesto para hacerlo. Es la única razón que hay, y ese es el único argumento que vamos a poder presentar delante de Dios cuando tengamos que dar cuentas. Quique, ¿por qué no pasaste más tiempo en mi palabra? Y la única respuesta va a ser: porque mi corazón no estaba dispuesto para hacerlo. Pregunta y te repito, así como temblaban mis rodillas y mis ojos se llenaban de lágrimas de saber que cuando camino en la voluntad de Dios, su mano está sobre mí, de la misma manera hubo ese temor en mi corazón cuando me llevé a hacer esta pregunta: pero ¿cómo se vería tu vida si el tiempo que dispones tu corazón en otras cosas lo dispusieras a escudriñar y a profundizar en el estudio y en la meditación de la palabra? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo se vería? ¿Sería igual? ¿Cambiaría? ¿Cambiaría la forma en la que te relacionas con otros? ¿Cambiaría la forma en la que adoras y alabas al Señor? ¿Cambiaría la forma en la que tratas a los demás? ¿Cómo se vería tu vida si en lugar de preparar tu corazón para la queja, para la crítica, para la preocupación, para el afán, lo prepararas para inquirir, para escudriñar, para meditar en su palabra? ¿Cómo sería nuestra vida? David en el Salmo 27 dice esto: solo le pido una cosa a Dios,
y la voy a buscar, dice David, que pueda estar en su presencia todos los días de mi vida para admirar su belleza y aprender o inquirir en su palabra, dice David en el Salmo 27. Una sola cosa pido, Señor, que pueda estar todos los días contemplando la hermosura que hay en tu presencia y meditando en tu palabra. Y creo que necesitamos el corazón de David. Creo que necesitamos ser un poco más como ese David. Y nuevamente, y te repito, dice Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Pero ¿cómo se vería tu vida si pasaras más tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escudriñándola, memorizándola? Es interesante que todos los domingos en la mañana me llega a mi celular una estadística de cuánto tiempo usé mi teléfono. ¿A quién más le llega eso? ¿Sí? Y a veces usaste tu teléfono no sé cuántos % más que la semana pasada. Y es como, uff. Y te dice exactamente en cuántas horas, cuántos minutos invertiste en cada aplicación. Y qué aplicación se llevó más tiempo, y así te las va poniendo en orden. ¿En qué estamos? ¿A qué estamos preparando nuestro corazón? Y creo que es claro, pero déjame decirlo así. ¿A quién le gusta realmente la naturaleza? ¿Quién disfruta de la naturaleza? Ok, muchos, wow. Sí. De este lado, ¿a quién le gusta la naturaleza? ¿No? A Raúl nada más, acá. 2, 3, 4, 5. Pues imagina que estás caminando por un bosque, ¿no? Un bosque lleno de árboles. De pronto, entre los miles de árboles que pudieras encontrar en ese lugar, te topas con un árbol grande, un árbol fuerte. Te das cuenta que sus hojas son verdes y que brillan de una manera diferente o una manera especial. Te acercas y tocas su corteza y es una corteza rugosa, oscura. Puedes ver de alguna manera que sus raíces son profundas. Y si no eres amante de la naturaleza, ojo con esto, si no eres amante de la naturaleza, seguramente no vas a apreciar la belleza de ese árbol. Por más imponente que pudiera llegar a ser, por más sobresaliente que llegara a ser del resto de los árboles, para alguien que no aprecia la naturaleza, simplemente va a ser un árbol más en el bosque. Y vas a pasar por ahí y a lo mejor te va a llamar la atención y vas a decir, órale, está bien grandote, ¿no? Pero nada más. Pero si eres un amante de la naturaleza, si sabes distinguir de un árbol y otro, es posible que no solamente te detengas a mirarlo, que no solamente digas, órale, qué grandote, sino que vas a poder contemplar la belleza de sus formas, vas a poder apreciar el color de sus hojas y la fuerza de sus raíces, porque sabes delante de qué estás parado, porque sabes todo lo que tuvo que pasar para que ese árbol pudiera tener esa fuerza y esa apariencia y esas hojas. Algo similar sucede con la gloria de Dios y con el deleite que se encuentra detrás de su palabra. ¿Sabes? Si nuestro corazón no está preparado, si tú y yo no disponemos nuestro corazón para contemplar la gloria de Dios y encontrar el deleite que hay detrás de su palabra, simplemente no vamos a poder apreciarlo.
si nuestro corazón no está preparado, te aseguro que solo vas a ver a través de este libro un montón de mandamientos, un montón de historias. Y el Dios glorioso que se revela a través de estas páginas solo va a ser visto como algo lejano y que tiene poca o quizás ninguna influencia sobre tu vida. Pero cuando preparamos nuestro corazón, entonces la belleza de su mensaje, la profundidad de su sabiduría y el poder de su amor se vuelve algo que podemos contemplar y admirar, y algo en lo cual vamos a anhelar permanecer, como lo anhelaba David. Una cosa he demandado, que pueda estar todos los días de mi vida contemplando tu hermosura y profundizando en tu palabra. ¿Qué vio David en Dios? ¿Qué vio David en su palabra para anhelar eso y para pedirlo como una petición delante de él? Y es esto. Pero la gloria de Dios y el deleite que se encuentran detrás de su palabra solo se hace visible para el corazón que ha sido preparado para encontrarlo, así como lo hizo Esdras. Porque te repito, cuando no disponemos nuestro corazón, pudiendo estar en otro lado mejor, pudiendo estar haciendo otra cosa, pudiendo estar invirtiendo mi tiempo en otra cosa, pero en esto, qué flojera, qué pesado, qué aburrido. ¿Te das cuenta cómo está tu corazón hoy? ¿Está preparado? ¿Está dispuesto para anhelar y contemplar la hermosura de Dios y encontrar el deleite que hay detrás de su palabra? ¿O tu corazón hoy está muy lejos de eso? Quique, ya entendí. Necesito preparar mi corazón para poder ver la gloria de Dios y para poder encontrar el deleite que hay en su palabra. Ok, ya entendí. Ahora, ¿cómo sé que he visto la gloria de Dios y que he encontrado el deleite que hay en su palabra? ¿Cómo sé? Mira nuevamente versículo 10. Esdras nos lo responde. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Te das cuenta? Para obedecer y para enseñar. Y quiero que medites en esto, porque la evidencia de que hemos visto la gloria de Dios y que hemos encontrado el deleite que hay detrás de su palabra es esto: que tengo la capacidad de obedecer y tengo la capacidad de enseñar a otros a hacerlo. Esa es la evidencia de que tú has visto la gloria de Dios y que has encontrado el deleite que hay en su palabra. Que ahora tienes la capacidad de obedecer y de enseñar a otros a hacerlo. Y ojo, esto no es exclusivo del pastor. No, sí, el pastor es el que tiene que profundizar en la palabra, es el pastor que tiene que venir y pararse y obedecer, ¿no? Uy, ¿eso qué es el pastor? ¿Ya viste? ¿No? Y no es exclusivo. Si tú has decidido seguir a Jesús, si has visto su gloria y encontrado el deleite que hay en su palabra, entonces naturalmente vas a obedecer, pero también vas a enseñar a otros a hacerlo. Y no sé si esto te suena a algo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de partir. Mira, acompáñame a Mateo 28, por favor. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para enseñarles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Te das cuenta? Primero es la instrucción: obedezcan, vayan y enseñen a la gente a obedecer lo que yo les he mandado. Obediencia y enseñar a otros a hacerlo. Y es justo lo que vemos en el corazón de Esdras, es lo que Jesús espera de quienes hemos decidido seguirle, que obedezcamos y que enseñemos a otros a hacerlo. Entonces no es casualidad que Esdras influyera sobre el pueblo como lo hizo. No es casualidad que Esdras viniera a establecer la adoración y lo vamos a ver más adelante, y a traer toda esta reforma que Esdras vino a traer. Su influencia no estaba en su carisma, su influencia no estaba en su linaje, su influencia no estaba en su preparación o en su capacidad de interpretar la ley, sino en su corazón dispuesto a caminar en la palabra para obedecerla y para llevar a otros a ese terreno. Y yo sé que nos gustaría ver a nuestros hijos y a las personas que nos rodean, sobre la cual tenemos una influencia, caminando bajo la autoridad y el consejo de Dios. Lo sé. Yo sé, si que te pregunto, oye, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Qué esperas para ellos? Me vas a decir que sean hombres y mujeres de fe. ¿O me equivoco? No. Todos queremos lo mismo. Todos, dice el meme, todos andamos detrás del mismo objetivo, ¿verdad? Que nuestros hijos sean hombres y mujeres de fe, que nuestros hijos sean siervos y siervas de Dios, caminando bajo la autoridad y el consejo de su palabra. Pero sabes, no es suficiente solo con desearlo. No es suficiente solo con orarlo. Se necesita que tú y yo preparemos nuestros corazones para poder contemplar la gloria y el deleite que hay en su palabra. Y quizá el cambio que hoy anhelamos ver empieza justamente ahí, por preparar nuestros corazones. Quizá el cambio que anhelamos ver en nuestra familia comienza justamente ahí, estando dispuesto a contemplar la gloria de Dios y encontrar el deleite que hay detrás de su palabra. Porque sabes, muchas veces queremos que este libro y estas palabras y ese Dios cambie la vida de todos los demás, pero nosotros ni siquiera nos detenemos a abrirlo. Entonces, quizá el cambio que hoy anhelas ver empieza primero en ti, en disponer tu corazón, en preparar tu corazón para inquirir en su palabra, para obedecerla y para enseñarla. Entonces déjame orar para poder terminar. Padre, gracias, Señor, porque hasta aquí ha sido bueno, Señor, y no hemos sido consumidos. Padre, gracias porque a pesar de que muchas veces nuestro corazón está preparado y dispuesto para cualquier otra cosa, menos para ti, para tu palabra, para inquirir en tus leyes y en tus mandamientos, Señor. A pesar de eso, sigues teniendo misericordia. Gracias, Señor, porque